¿Qué tal, amigos? Qué alegría volver a compartir de nuevo con ustedes otro programa de Husmeando. Sean todos bienvenidos a este podcast. En esta ocasión les traemos un tema muy especial que nos compete a todos los que hablamos el idioma español. Les acompañamos Juan de Jesús Castaño Buitrago y Zulma Patricia Cerrato Molina. Zulma, cada año se celebra en todos los países de habla hispana el Día del Idioma. Y este día recordamos al personaje más importante, al que se le debe esta conmemoración. Se trata de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha, quien nació en 1547 en Alcalá de Henares, España. Jota, ¿quién no leyó el Quijote en el colegio? O quizá vio algunos capítulos en televisión, internet, o escuchó hablar de la obra de literatura más relevante a nivel mundial. No hay estudiante que no haya leído al menos algunos capítulos de esta maravillosa obra. ¡Claro! Inolvidable las aventuras de caballería del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ajá. Pero lo más curioso es que Miguel de Cervantes jamás la consideró como su mejor obra. Lo que no imaginó fue que más de 4 siglos, exactamente 416 años, aún siguiera vigente como la obra más leída de la literatura española. Pero este husmeando se centrará en algunas de las curiosidades de Miguel de Cervantes Saavedra, que seguramente desconocían y que le llamará la atención. Escuchemos algunas de ellas. ¿Sabía usted que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita en 1605, es el libro más editado y traducido en toda la historia y que solamente es superado por la Santa Biblia? Impresionante, tanto es así que la popularidad de esta obra literaria ha sido traducida en 50 idiomas. Algunos describen la lengua española como el idioma de Cervantes. Muchos de nosotros tenemos en mente la imagen un poco lánguida de Miguel de Cervantes, porque quizá la vimos en retratos de algunos libros de español o representada en series de televisión, pero en realidad se desconoce la verdadera fisionomía de él. No existe ningún registro oficial. Muchos de sus retratos se basan en la descripción que él hizo de sí mismo en el prólogo de su libro Novelas Ejemplares. Sin embargo, su apariencia física continúa siendo un misterio. Así como los pintores plasman en sus obras lo que sienten, sus tristezas, alegrías, igualmente pasa con los escritores, quienes revelan en sus escritos sus temores, secretos, para que los conozcan sus lectores. Asimismo le pasó a Cervantes, quien contó en el prólogo de sus novelas ejemplares que era tartamudo. Al parecer, debido a su tartamudez, a Miguel de Cervantes no le gustaba participar en actos públicos o compartir espacios de diálogo con otros escritores. Pues a cualquiera en esa situación no le agradaría compartir esas tertulias. Muy cierto. ¿Sabía usted que a Miguel de Cervantes Saavedra se le conoce también como el Manco de Lepanto? ¿Y a qué se le debió ese apodo? Porque Cervantes participó en la batalla naval de Lepanto un 7 de octubre de 1571 y fue herido en la mano izquierda. Pero no le amputaron ninguna mano, sino que solamente perdió la movilidad. Pero fue el manco más famoso del mundo. Otra curiosidad de Miguel de Cervantes es que fue capturado y hecho esclavo en 1575, ya que el barco en el que Cervantes viajaba de vuelta a España fue atacado por piratas bárbaros. El escritor y su hermano fueron conducidos a Argel, donde vivieron como esclavos durante 5 años, hasta que Fray Juan Gil pagó por su rescate la suma de 500 escudos de oro para liberarlo en el año 1580. Junto con él también fue liberado su hermano. Jota, ¿se imagina usted que una obra maestra tan maravillosa como lo es Don Quijote de la Mancha fue escrita dentro de la cárcel? Uy, pues muy asombroso.
Pero dicen que la imaginación requiere también de un tiempo de soledad, y eso fue lo que encontró Miguel de Cervantes Saavedra en la cárcel, donde empezó a escribir la obra que lo inmortalizó. Muy cierto. El motivo de su encarcelamiento fue que al trabajar como cobrador de impuestos por muchos años, se quedó con parte del cobro de los impuestos de la iglesia. Por tal motivo también fue excomulgado. Su tiempo en prisión fue de corta duración, pero reincidente en varias ocasiones. Durante una de esas estancias en la cárcel, en 1597, empezó a escribir la que sería su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, Miguel de Cervantes sí que aprovechó el tiempo en prisión. No lo dudo. Zulma, ¿recuerda cómo empieza Don Quijote de la Mancha? ¡Uy, claro! Esas primeras líneas eran inolvidables. Decía así: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Bueno, hasta ahí me acuerdo. Sí, así es. La entrada de la obra era muy llamativa. Pero ¿sabía usted cuál es ese lugar del que Cervantes no quería acordarse? No sé a qué lugar se refería. Pues podría tratarse de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. Un equipo de expertos en diferentes disciplinas llegó a esta conclusión, quienes utilizaron un sistema de distancias tiempos recorridos. Aunque lo cierto es que otras poblaciones también quieren ostentar ese título de lugar donde Don Quijote no quisiera acordarse. Es decir, que aún sigue siendo un misterio ese lugar. J. Otro dato curioso sobre Cervantes fue que él nunca recibió retribución económica por su obra Don Quijote de la Mancha. Eso es irónico, siendo considerada la obra literaria española más importante del mundo. Así es, a Cervantes no se le reconoció beneficio alguno. De hecho, durante su vida, Miguel de Cervantes pasó muchas dificultades económicas, y lo más triste fue que murió en la pobreza. Tras su muerte, Cervantes fue enterrado en una tumba sin lápida y sin nombre, por lo que su ubicación se desconoce. Un equipo de investigadores aseguró haber dado con los restos del escritor en el sótano de la cripta del convento de las Trinitarias de Madrid, donde él mismo pidió ser enterrado. Qué triste final el de este genio mundial de la literatura, Miguel de Cervantes Saavedra, quien nos hizo disfrutar a través de su obra las aventuras de Don Alfonso Quijano, un iluso caballero andante que terminó enloquecido de tanto leer novelas de caballería y quien se hacía llamar como Don Quijote de la Mancha. El caballero de la triste figura, quien peleó con molinos de viento, vivió aventuras donde no las hubo junto a su fiel escudero Sancho Panza, seguirán siendo los principales personajes creados por Miguel de Cervantes, los cuales recordamos el 23 de abril de cada año en el Día del Idioma. Y yo me acuerdo también de Dulcinea, personaje importante dentro de su obra. Hasta aquí, amables oyentes, quisimos hacerle un pequeño homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, quien nos dejó en herencia a Don Quijote de la Mancha. Estuvimos con ustedes Juan de Jesús Castaño Buitrago y Zulma Patricia Cerrato Molina. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Husmeando por Colombia y por Facebook J y Zulma Producciones. Hasta un próximo Husmeando.